Muy buenas noches. A ver, en esta ocasión quiero hablar justamente sobre lo que es Petroperú. Pero antes de pasar a esto, vamos a ir a estos pequeños gráficos. Muy bien. A ver, voy a tratar de explicarles el significado de Petroperú acá ¿no? En el Perú, en nuestra nación peruana. A ver, el petróleo está prácticamente privatizado en su mayor parte. Creo que la Campilla pertenece a empresas chilenas y la mayoría está, ¿no?, privatizado así a empresas uh, internacionales. Muy bien. Acá podemos ver, por ejemplo, está privatizado, o sea, no pertenece al peruano. ¿Por qué? Porque supuestamente el peruano no sabe manejarse, no sabe administrar y no sabe administrar ese tipo de empresas. Pero ya estos señores creo que comienzan a realizar este abuso. Y no sé si acá en el Perú se dan cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, los precios altos para mantener el status quo, o sea, comienzan a subir los precios porque ¿de dónde se estandariza el petróleo? El petróleo va a estandarizar todos los precios producidos en el Perú. Por si acaso, creo que esto también en un video ya lo he transmitido anteriormente. Va a estandarizar todos los precios. O sea, si el precio del petróleo está más, sube de precio, todos los productos en el Perú subirán de precio. Así de simple. Entonces vemos acá. Pero ¿por qué mantenemos esos precios altos? Si nuestro petróleo no nos pertenece, entonces pertenece a los particulares. Pero Petroperú es peruano y es el que establece esa estandarización de precios, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los de Petroperú? Acá hablamos del famoso status quo, precios altos, para mantener el status quo de sueldos altos o igualables a los de un funcionario extranjero. En este caso, por ejemplo, podrían ser los que invirtieron como los chilenos y quizás otras empresas privadas de otros países internacionales, pero especialmente las chilenas, que han privatizado eso. Y es una forma de manejar a este país, pues el Perú. Está estupidizado. El pueblo está totalmente estupidizado, ¿no? Somos tan estúpidos que, no sé, en los que me incluyo, ¿no? Estamos estupidizados, atontados, de tanta estupidez, de tanta idiotez que vemos en la televisión. Muy bien. Entonces, lo que pasa acá, ¿qué hacen los funcionarios peruanos de Petroperú? Quieren igualar sus sueldos a estas empresas privadas, a los sueldos de una empresa chilena. Si un funcionario chileno, pues en un promedio en soles, vamos a decir, recibe sus 45.000 o 50.000 soles, o quién sabe, quizás en dólares, vamos a poner de manera ejemplar nomás eso, que eso también tendríamos que investigar y saber cuánto es lo que ganan estos funcionarios en Petroperú y los chilenos. Entonces el peruano, para mantener su gran categoría, ¿no? Esta categoría que es su famoso status quo de sueldos, tiene que igualarse a la chilena, al funcionario chileno. Si el chileno está con 45.000, entonces el peruano también tiene que estar en 45.000. Entonces, a este sector de funcionarios de Petroperú les recontraconviene porque así como ellos suben sus precios, porque justamente se supone que ellos están produciendo ese petróleo y encima están vendiéndole al Perú. Y le están vendiendo como un producto de exportación, o mejor dicho, de importación. Disculpen, de importación. Como un producto importado, produciéndose en el mismo Perú. No sé si se dan cuenta de esta estupidez, pero ya pues, ¿no? Venden a un precio mucho más alto porque te van a comprar, como dicen los viáticos, el flete, como dicen comúnmente en el transporte, ¿no? Por la traída de los productos.
por el transporte, mejor dicho, de los productos. Entonces, a ver, y esto les conviene a los peruanos que callan la boca a estos grandes funcionarios porque les favorece. Pero al final, ¿quiénes pagan los platos rotos? Somos el pueblo peruano. Y nosotros obedientes seguimos como idiotas diciendo que esto está bien, cuando estos señores son los que le sacan provecho a todo eso. Le están sacando provecho a su estado de sueldos, que se igualan y equiparan a estas empresas privadas. Y este es el trato en este grupete o en este gran grupo, ¿no?, de empresarios que nos vienen con cuentazos acá a los peruanos y nos suben el petróleo como se les da la gana. Así de simple. Y te vienen, como decimos vulgarmente, a barajarte, ¿no?, o a palabrearte, diciéndote que es un mejoramiento macroeconómico, ¿no?, de macroeconomía en el Perú, que las relaciones internacionales han mejorado y por lo tanto la producción internacional es mucho más elevada que en otros países. Pero ese dinero, ¿a quiénes nomás les pertenece? Y les favorece a este grupo. A este grupo y por lógica a los extranjeros que ponen esa estandarización de sueldos para conservar y para preservar el status quo de sueldos de estos grandes miserables de Petroperú, ¿no? Estos grandes señores mafiosos prácticamente y criminales al elevar precios en este país que prácticamente no tiene nada que ver con la macroeconomía. Y si esto tendría que subir estos precios así de acá de los señores, también tendríamos que hablar pues entonces del estatus, de la estandarización de precios de sueldo, o el status quo, en este caso, el status quo del sueldo, de los sueldos laborales en el Perú. Pero esto no se da, jamás se da, simplemente se da este sueldo de estos señores, nada más. Ahí vemos el tipo de abuso que cometen estos señores. Y el petróleo importado, o sea, nosotros lo compramos como petróleo importado por parte de esta empresa que nos cobra, como ya les dije, los costos de producción y los costos de importación. Y la estandarización de precios de los productos en el Perú, quienes al final pagamos los platos rotos somos los idiotas imbéciles de los peruanos. Discúlpenme que les diga así a todos los peruanos, en los cuales me incluyo, pero sí, somos una tira de imbéciles que aceptamos este tipo de cosas, que aceptamos este tipo de idioteces y nos distraen con un fútbol mediocre peruano, por si acaso. Yo puedo decir que te distraen con ese cirquito del fútbol mediocre. Especialmente creo que me hablan de ese jugador que para mí es un mediocre completo, que le llaman la Foquita Farfán. Creo que más el peruano está interesado en su vida privada, creo que aunque lo hace público, creo que ese señor, que para mí ese es un mediocre más y no sirve para nada, pero a eso se dedica y esa es la distracción. Y ponerte artistas de distractivos en la televisión peruana, como por ejemplo los programas de ese señor también Chibolín, o los programas de basuras como ya conocemos, estos guerra y otras estupideces. Pero muy bien, vamos a continuar. Lamentablemente eso somos nosotros. Debería existir esta estandarización. Y todavía cuando nos dicen que ha mejorado nuestra macroeconomía, que no lo vemos en el pueblo, porque esto es la macroeconomía, las buenas relaciones entre estos empresarios y las empresas privadas, sí, puede existir ese mejoramiento, pero ese mejoramiento solamente es para ellos. Es solamente para ellos, para todo este grupete de ambiciosos, de usureros inclusive, con la estandarización de precios, porque todo se obedece al petróleo acá en el Perú.
hasta la energía eléctrica, que no tiene nada que ver con la producción del petróleo, sino con nuestros recursos naturales que son los ríos. Pero así nos manejan en el Perú, tan imbéciles somos que nosotros aceptamos. Pero ya muy bien, voy a continuar. Y como te dicen, mejoró la macroeconomía. Los índices macroeconómicos en el Perú subieron de nivel. Y el pueblo peruano, como imbécil no sabe nada de eso, ¿qué dice? Se basa en esta interjección pues de decir ye, una interjección de alegría, ¿no? Que el Perú está arriba. Pero si verdaderamente viene, y cualquier persona que viene del extranjero y ve la realidad peruana, está bien, macroeconómicamente estaremos bien, pero es un nivel, o sea, que va a mantener simplemente el status quo de sueldos de estos señores, de estos miserables, de Petroperú. Esa trampita no los hacen con estas grandes empresas o sus grandes asociados que nos hacen la jugadita, nos hacen creer de que eso es la mejora de los de como decir del Estado peruano, mejor dicho, de que la nación tiene que sentirse orgulloso porque la empresa Petroperú está produciendo un buen petróleo y que se están estandarizando sus precios de acuerdo a la empresa privada. No me digan esas estupideces, pues. O sea que está haciendo un buen trabajo, que son mejores, los mejores criminales. Eso es lo que son. Y eso es lo que hacen. Y el pueblo peruano, como está tan idiotizado en la televisión, les dicen que la macroeconomía mejora. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa? Yeah. Se basan en la interjección de decir yeah. Y cuando se ven ahí, saliendo a las calles, a ver la realidad peruana, la mayoría se está muriendo de hambre. La mayoría está en una crisis total, prácticamente esclavizado, en una labor donde no le van a corresponder con un pago digno, especialmente los jubilados, que hasta inclusive han abusado utilizando su dinero. ONP, AFPs, tenemos varios problemas a consecuencia de estos señores, porque una de las principales consecuencias de la mala administración y del mal sistema en el Perú, el mal sistema democrático social, es Petroperú, así de simple. Por eso digo, ah, tiempos de la colonia, ¿quiénes fueron los primeros que dominaron y de esa forma, o sea, nos vienen a palabrear y a hacernos esas jugaditas económicas? Fueron los encomenderos dentro de la colonia. Y esto yo lo he explicado ya en un video anterior. ¿Quiénes fueron los encomenderos sobre la historia del Perú en tiempos de la conquista? Y en el momento en que empezó ya la colonización del Perú. Segundo, fue el famoso guano. El guano fue el que estandarizaba el precio prácticamente en los productos, la misma jugadita que ahorita sucede con Petroperú, con empresas internacionales que estandarizaron los precios en todo el Perú de los productos y de las que tampoco nunca ha podido escapar el peruano porque nunca ha visto esta jugada, porque el peruano está desinteresado, es un ignorante con respecto a lo que es una macroeconomía y peor aún hacia lo que es una microeconomía. No saben ni siquiera buscar sus propios o investigar temas que les interesan porque es parte de la vida peruana. Y tercero es ahora pues lo que les digo, el petróleo. Y esta es la jugadita del petróleo. Ahora, ¿qué más vendrá después del petróleo? Se habla ahora del litio. Y ahora el litio quizás pues, llegue a ser también la nueva estandarización de precios. Y se van a dar cuenta que eso, lo primerito que lo van a manejar son las empresas privadas, internacionales, como ahora que creo que están interesados los chinos. Y los chinos
también son unos desgraciados para hacer este tipo de negocios. No se las van a perdonar a los peruanos para sacar, favorecer. Aunque claro, por naturaleza estas empresas tienen que hacer todo lo posible para favorecerse ellos mismos. Así como las chilenas. El problemita somos nosotros los peruanos que no nos damos cuenta de estas jugaditas estúpidas que no solamente las empresas privadas hacen, sino que quienes verdaderamente nos gobiernan de esta forma son los grandes empresarios de Petroperú y que muchos de ellos pertenecen a la Confir. Así de simple. Muy bien, señores, vamos a continuar. Voy a dar lectura a lo que justamente puse acá. La devastadora estandarización de precios basados en el petróleo peruano. ¿Ya? Muy bien. En el supuesto que el barril cueste $50 en el mercado interno, vamos a agrandar esta imagen. En el mercado interno peruano, esto quiere decir que los productos, ya sean energéticos, de primera necesidad y hasta productos de exportación, estarán basados en supuestos índices de producción y compra de petróleo exportado. Lo peor es que el Perú compra su propia producción de petróleo a un precio mucho más elevado, porque empresas extranjeras compraron y producen de manera nominal el combustible peruano para luego ser vendido al mercado interno peruano. A ver, dense cuenta. Al mercado interno peruano, con el precio subido. Entonces, quien determina el precio del petróleo en el Perú es quien la procesa, y lo peor es que estos precios inciden en los precios de cualquier producto en el Perú. Es como estandarizar las yardas que es una medida inglesa que se oficializa como la medida real en un sistema de reconocimiento de metrajes. Quiere decir que todo tiene que basarse en este metraje para medir cualquier distancia. Igual sucede con el precio del petróleo. Es la medida oficial que establece los precios en el Perú. Entonces, no sé si se dan cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si el petróleo sube, sus precios, todos los productos suben. También sus precios, hasta ahí, o sea, hasta ahí todo bien. Pero en el Perú pasa que, como dije, en el supuesto inicial, que si el costo real bruto del petróleo está calculada en $10, ahora como combustible procesado agregado tendríamos que agregarle ese costo más, y esto que considero es una estupidez, es el costo de exportación en nuestro propio país, de importación, disculpen acá, el precio de importación en nuestro propio país, mejor dicho, es como si estuviéramos comprando petróleo desde Chile, en nuestras propias refinerías ubicadas en el Perú. A este estándar se basa nuestro supuesto Petroperú. Petroperú va a comercializar su producto manteniendo sus precios como si ellos también lo exportaran al 100%. Este es el status quo del petróleo nacional. Desde mi punto de vista, esto es el palabreo más estúpido del desarrollo nacional del petróleo en el Perú, con establecimiento de precios exagerados dentro del mercado interno, principal causa que los peruanos no son dueños de sus propios recursos en su nación. Por esta razón es que los precios del gas natural se estandariza de acuerdo al petróleo, o mejor dicho, al gas licuado del petróleo, y no al gas natural, no al GNB, aunque el GNB también ya tiene que estandarizarse. El gas licuado, el gas licuado es el que manda, mejor dicho, es el que estandariza el gas al GNB, el gas natural vehicular inclusive, ¿no? El gas natural. Entonces, este es un gran problema. Y los grandes funcionarios del gas natural no van a decir nada porque a ellos les conviene. Como ya les dije, ellos sí mantienen su status quo de sueldos, pero solamente para ellos, está sectorizado nada más a esos lugares. Mientras que los demás, el verdadero pueblo peruano, que se muera de hambre, pues.
no les importa. No sé si esto es bien importante del status quo de sueldos. No sé si se dan cuenta que el peruano creo que no quiere, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ya muy bien. Después también tenemos que el precio de la energía eléctrica también se estandariza y muchos otros abusos más con respecto a los precios altos en el Perú. La simple matemática sería, a ver, vamos a poner la simple matemática. Acá le he puesto, a ver, vamos a PMPP, le he puesto como precio manipulado del producto. Precio manipulado del producto, ya del producto PMP nomás sería, ¿no? PM ya, no importa, vamos a dejarlo ahí. PC, vendría a ser el precio del crudo. Y PP, precio de procesamiento. El PI, precio de importación. Y el PIGB, que es el precio IVA o el precio del IGB que conocemos acá, ¿no? El precio al valor agregado, quiere decir IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es como decir el IGB, pues, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? El precio al valor agregado, el impuesto al precio al valor agregado. Muy bien. La simple matemática que nos hace Petropelur es esto. El precio manipulado del producto, ¿ya? O sea, del producto producido del petróleo, ¿ya? Del producto producido del petróleo, es igual al precio del crudo más el precio de procesamiento más el precio de importación y más el precio del impuesto o del IGB. Precio de importación. O sea, estamos importando nuestro petróleo y pagamos, como dicen, el transporte, eh, o sea, el petróleo ya, como dicen, transportado y puesto en tu casa, como dicen. Estás pagando el flete, como diríamos, ¿no? O el transporte y el procesamiento para más, porque el peruano no procesa. Es como si nos estuvieran diciendo, por no saber procesar el petróleo, porque somos incapaces, unos ineptos, entonces ahora pagamos las consecuencias con nuestros altos precios, con nuestro propio petróleo que está en el Perú. Nos hacen esta simple matemática. Y por ahí todavía se puede ver algunas cosas más, sino que esto es algo simple solamente a manera de explicación. Entonces tienen que darse cuenta en el PI, en el precio de importación. O sea que acá en el Perú importamos nuestro petróleo. Y encima, este precio del petróleo incide en todos los precios de los productos en el Perú. Y encima estos empresarios se igualan a los sueldos de estos grandes empresarios extranjeros. ¿Quién dice algo con respecto a ellos? El status quo de ellos se respeta, pero el status quo de la nación, del pueblo peruano, está tirada, como dicen, al tacho. Muy bien, espero que eso lo entienda. A ver, el lema sería, nadie salva al pueblo, el pueblo solo se salva a sí mismo. ¿Y cómo? Teniendo la suficiente preparación. Entendiendo todo este sistema ridículo que ya les he explicado. Entendiendo todo este sistema. Mm, quizás, no sé, en la lectura quizás no haya sido tan explícito, no lo sé. En los gráficos creo que también no sé si he sido lo suficientemente explícito. Ah, yo creo que ah, podría ser un trabajo mucho mejor, pero verdaderamente creo que ya es momento que el peruano también aprenda a investigar y a entender quizás lo poco que quizás trato de explicar. Muy bien,
Creo que es todo lo que quise hablar en esta ocasión sobre Petroperú. El abusivo costo estandarizado de todos los productos acá en el Perú y el abusivo pago a todos estos supuestos empresarios del petróleo existentes en el Perú y de cómo simplemente se respeta el status quo de ellos, pero que no se estandariza a un status quo, como decir, general de la nación peruana. Simplemente es como decir, simplemente para estos funcionarios, y eso es lo que existe, y eso es lo que lo acepta el peruano. Calla el peruano, para el peruano está bien eso. No tiene autoestima el peruano. Simplemente está bien que su patrón, que su patroncito, pues gane exageradamente y el peruano simplemente está ahí. ¿Para qué? Para producirle las máximas ganancias a estos señores. Y estos señores faltan el respeto a la nación, con actos hasta criminales. Ahorita, por ejemplo, ni siquiera se han solidarizado estos señores. Es como dicen, ellos jamás van a bajar su status quo, pues. Ni siquiera por esta pandemia ni nada por el estilo. Su status quo tiene que estar a ese nivel. No se compadecen de la nación, más bien al contrario. Han comenzado a tratarlos criminalmente, a subirles los precios. Es por eso que hoy ahora hasta los transportistas están saliendo. Tienen que darse cuenta acá los transportistas de ese tipo de abusos. No solamente los transportistas, sino toda la nación peruana. Todos los que somos pueblo. No podemos seguir dejándonos arrastrar por estos señores. Y ya les expliqué, a través de la historia, como fue primero los que dominaron los encomenderos en representación de la corona española. Segundo, el guano, y ahí intervinieron en representación de las grandes empresas internacionales, igual que el petróleo, que también se está basando en los grandes capitales internacionales que son abusivos para otro país, en este caso empresas chilenas, norteamericanas. Muy bien, eso es todo lo que quise explicarles. Hasta una próxima. Disculpen, se me olvidó transmitirles este video al final, ¿no? Para culminar con este video. Muy bien. A ver, les dejo con este video. Véanlo. También ya dejaré el enlace en la descripción del video sobre este video que estoy transmitiendo ahora. Así que les dejo con este video también, para que lo puedan ver. La indignante verdad de las privatizaciones. El siguiente video muestra, distinguido ingeniero Luis Calderón Moncloa. En una de sus conferencias, explica que mientras los peruanos ven combate, esto es guerra, chilenos hacen su empresa estatal de petróleo. Sin tener petróleo. Y le van a vender la gasolina a Perú, con el petróleo que los peruanos le vendieron. Increíble. Poco a poco académicos, profesionales y estudiosos en la materia energética, desenmascaran esta vil práctica de políticos corruptos y medios de comunicación, de regalar nuestros recursos naturales para que otras empresas extranjeras los exploten. Vean el siguiente video y saquen sus propias conclusiones. Investiguen. Podría pensarse que está bien que Perú venda petróleo, pero ¿por qué vender petróleo si podemos vender productos refinados de mayor valor, creando nuestra empresa de petróleo? Así políticos corruptos y malos periodistas sabotean las empresas estatales para provocar su privatización. Y no solo pasa con el petróleo, sino con otros recursos naturales, como el gas. Hasta hay empresas públicas colombianas invirtiendo en el Perú. Parte de las líneas de transmisión eléctrica del Perú son propiedad de empresas públicas colombianas. Y nosotros en el Perú nos hemos comido el cuento que toda empresa pública es ineficiente y hay que privatizar todo. Nos han hecho ese cuento. Y privatizar en el Perú, ¿saben a qué le llamamos? A venderle cosas del Estado peruano a estados extranjeros. Hay 7 empresas estatales petroleras operando en el Perú con activos que antes fueron de Petroperú. ¿Cómo le puedes llamar privatizar a venderle al Estado extranjero? ¿Y saben cuál es una de esas empresas? ENAP. Anoten y googleen. ENAP. EANAP. Empresa Nacional de Petróleo de Chile. Un país que no tiene petróleo y tiene empresa estatal petrolera que invierte en el Perú. Eran hasta hace poco los dueños de Grifos Primax, en complicidad con el grupo Romero. Y lo que va a pasar en el corto plazo, ya lo van a ver,
es que la Pampilla va a dejar de funcionar y Talara va a dejar de funcionar y vamos a tener que importar toda la gasolina que se usa en el Perú de ENAP en Chile. Porque Chile no tiene petróleo, pero tiene una empresa estatal que importa petróleo y refina. Y están preparando todo para que el Perú sea un importador de gasolinas. ¿Vieron el rollo que se armó cuando Petroperú quiso comprar la Pampilla? Repsol no va a invertir en la Pampilla. Está claro y definitivo. Si Repsol no invierte y Petroperú no invierte, ¿qué va a pasar con la Pampilla? La ley ya le prohíbe operar porque produce gasolinas con mucho nivel de azufre. ¿Qué va a pasar entonces con la Pampilla? Va a haber que cerrarla. La modernización de Talara la están saboteando de hace 25 años. ¿Qué va a pasar? Va a tener que cerrar tarde o temprano. ¿Qué va a pasar en ese momento? Buena parte de los profesores de SAN están en el gobierno, y esto lo hablo con ellos. Ellos me dicen, ¿y cuál es el problema que importemos la gasolina de Chile? ¿Qué tal? ¿Y cuál es el problema de que todo el gas de Gamisea se está yendo al extranjero y lo poco que queda se lo manden a Chile? Ya lo dijo PPK, ya lo dijo Alan García. Pero ustedes están viendo combate, esto es guerra, al fondo hay sitio. Mientras nos hacen y nos roban. Pero bueno, no me crean nada de lo que estoy diciendo. Entren en internet y averigüen lo que estoy hablando. Vean lo que escribe el ingeniero Carlos Herrera Descalzi acerca del petróleo, ex decano nacional del Colegio de Ingenieros. Carlos Herrera Descalzi, Descalzi con Z, Z-I. Léanlo a él, a mí no me crean nada. Ya. Y el dato más preocupante, en los últimos 2 años, World Economic Forum, en un grupo de 134 países, el Perú ha avanzado del puesto 69 al 86. ¿Qué tal éxito, no? Y hemos avanzado del 113 al 122. Miren la bonanza. Cuánto dinero hay, cuánto crecimiento, cuántas combis, cuántos muertos. Genial. Y estamos avanzando. Pronto vamos a llegar al lugar 134. Si esto no nos preocupa, ¿quién diablos se va a preocupar de esto? Los peruanos tenemos que estar preocupados de esto. No estamos en vías de desarrollo, eso es vías de subdesarrollo. Nos estamos quedando. Chile el doble, Colombia el triple. Chile y Colombia están metidos en el Perú. Acabo de llegar esta madrugada y la aeromoza era colombiana. Y es la jefa de aeromozas de LC Perú, una colombiana. Tengo clientes en Lima que son empresas de ingeniería colombiana como Cancha, por todos lados. No está mal que ellos vengan. ¿El problema cuál es? ¿Cuántas empresas peruanas están metiéndose en Colombia? En Chile hay algo. Pero bueno. Acá tienen la inversión en educación ya no sobre el PBI, sino sobre el presupuesto total del país. Miren, este es Toledo tratando de hacer algo. Máximo histórico, Toledo. Máximo histórico en educación y en consumo de etiqueta azul. Este fue Alan García, el gobierno que la CONFIEP halaga como un gobierno de estabilidad y de crecimiento. Miren, esta es la inversión en educación, picada, en caída hacia abajo. Y aquí el presidente Cosito. Este ranking nos debe enorgullecer si le diéramos la vuelta al revés. Éramos 63 de 65 y ahora estamos 65-65. 3 urras por el Perú, por la educación peruana. Esa es la realidad. Lo demás son cuentos. El crecimiento no es desarrollo, niños. Pregúnteselo a sus profesores. ¿El problema cuál es? El Perú ya tuvo 4 grandes bonanzas históricas antes. Esta es una más. La pregunta que los desafío que se hagan es, ¿qué hicimos en esas 4 bonanzas? ¿Qué hizo el país con ese dinero que le sobraba? ¿Y qué pasó cuando se cayeron los precios? ¿Y qué va a pasar en esta? ¿Estamos haciendo lo mismo que hicimos aquella vez o estamos haciendo algo diferente? Esa es una pregunta. Ustedes no deberían chupar ni un trago más hasta que tuvieran respuesta a esa pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahora de diferente de lo que hicimos en esas bonanzas? Si algo saben de historia, saben que después de estas bonanzas quedamos en un desastre. Había plata del guano y no sé cómo al final quedaron varios millonarios y el Perú endeudado y quebrado. Un detalle que yo no lo he elaborado todavía, me lo dijo un alumno. Cada una de estas bonanzas, ¿saben por qué se acabó? Porque a los países ricos no les gusta pagar caro por materia prima. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollo tecnológico. Cada una de ellas se acabó porque los países ricos hicieron tecnología que hizo que estos insumos bajaran de precio.
Y siempre va a ser así. Siempre lo manufacturado tecnológico va a tener alto precio y las materias primas van a caer.